distorsiones y soluciones. Y aquí vamos a abordarlo desde uno de los ámbitos en los que he estado también profundizando, estudiando, que tiene que ver con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional sabemos obviamente que son cinco pilares: el autoconocimiento, automotivación, que son esas capacidades o habilidades intrapersonales, y luego las habilidades o capacidades interpersonales que tienen que ver con la empatía y también con la gestión de las relaciones. Bueno, aquí vamos a ver también desde un punto de vista teológico, bíblico y también psicológico cómo existen muchas distorsiones en cómo vemos, cómo percibimos, cómo razonamos, cómo reflexionamos y también cómo sentimos y las emociones que tenemos frente a la realidad. Por eso lo veíamos al principio, en la primera conferencia, que es muy importante entender que todo está ligado, relacionado, y que una emoción me lleva a la acción, también un pensamiento me lleva a la acción, pero que una acción también puede provocar un sentimiento, un pensamiento también de bienestar o de malestar. Así que distorsiones y soluciones. En este caso nos vamos a centrar, dejaremos, aunque tiene sus consecuencias en la parte fisiológica, pero nos vamos a centrar más en la parte más psicológica, en nuestra mente, en ese estado mental, y también en nuestras emociones, en ese estado emocional. Y la Biblia tiene algo que decir acerca de cómo pensamos, de cuál es nuestro estado cognitivo, emocional, conductual. La Biblia tendrá algo que decir acerca de nuestro cerebro, de nuestros pensamientos, de nuestra alma. Pues vamos a ver la Biblia y la importancia de nuestro entendimiento. Esto simplemente es una muestra, es una fracción de la cantidad y de los numerosos versículos que existen. Fijaros, la Biblia, remarca la importancia. Vamos a ver algunos versículos. Esta lista, como he dicho, no es exhaustiva, pero nos dice la importancia de conocer la verdad. En Juan 8:32, este versículo que todos conocemos: y conoceréis ¿qué? La verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿qué es lo que nos hace libres? Y todos decimos la verdad. Y si esto fuera un examen, yo fuera el profesor y vosotros los alumnos, hubierais todos suspendidos y hubierais sacado todos 0. Porque no es la verdad la que nos libera. Si la verdad nos liberara, todos estaríamos liberados. Y yo veo muchos encadenados y muchos quemados. Así que no es la verdad la que nos libera, es el conocimiento de la verdad. La verdad es que Dios me ama, pero si yo no conozco que Dios me ama, ¿de qué me sirve esa verdad? Hasta que yo no conozco que Dios me ama, es que soy liberado de miedos, de temores, de perdón. La verdad es que Dios sana, pero si yo no sé que Dios sana, ¿cómo oraré por mi enfermedad? ¿Cómo veré y experimentaré el poder sanador de Dios? La verdad es que Dios llama a las personas a servir en el ministerio, pero si yo creo que Dios no pone un llamamiento, ¿de qué me sirve a mí esa verdad? Hasta que no la conozco, no busco esa función y ese llamamiento. Así que la Biblia habla de conocer la verdad. Por cierto, Juan capítulo 8 está en el contexto en el que Jesús está hablando del diablo todo el tiempo. Concretamente de la actividad y del ministerio diabólico. Y está hablando de cómo el diablo, su ministerio consiste en matar y en engañar. Padre de mentira desde el principio y homicida también desde el principio. Y Jesús nos está diciendo, el diablo mata, el diablo asesina, el diablo quita y termina con la vida de las personas. Y termina quitándole la vida a las personas en ese sentido de homicida a través del engaño, a través del error y de la mentira. En ese contexto Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libres de qué? De la mentira, del engaño. Por eso es muy importante que conozcamos la verdad de Dios, porque nos va a librar justamente de ese ministerio diabólico que quiere asesinarnos a través de las mentiras, en cuanto a nuestra mente, emociones, nuestra alma, ¿de acuerdo? En todo lo que somos. Fijaros, Romanos 12:2, tener entendimiento renovado. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos,
Pero esa transformación viene a través de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Así que para que una vez que habéis sido transformados podáis experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué no experimentamos en nuestras vidas a nivel psicológico también la buena, perfecta voluntad de Dios? ¿Por qué no la experimentamos? Porque no hemos sido transformados. ¿Y por qué no hemos sido transformados? Porque no hemos sido renovados. ¿Y por qué no hemos sido renovados? Porque no hemos rechazado la idea de conformarnos a este siglo. Y es todo un efecto dominó. En el momento que yo rechazo a conformarme a este siglo, en el momento que yo le digo no a este mundo, a este sistema, entonces soy libre para decirle sí al Señor. Y puedo ser renovado. Y una vez que soy renovado, soy transformado. La palabra transformar es metamorfo. Meta, más allá, morfo, forma, es ir más allá de la apariencia, más allá del postureo, más allá de la imagen, tener un cambio radical, interno, esencial, de naturaleza, de raíz. La palabra conformar es susquematizo, de ahí obtenemos la palabra esquema. Pablo nos está diciendo, Dios a través de Pablo nos está diciendo, no tomes el esquema, el patrón, la forma de este siglo, la apariencia. Susquematizo viene del griego de presionar un molde, presionar una arcilla, un plástico para imprimirle una forma. Es lo que el mundo quiere hacer, nos presiona desde fuera para formar, para darle una forma a nuestra vida. Y Pablo dice, no te dejes presionar de esa manera, no te dejes conformar, moldear a esa imagen, sino, ¿de acuerdo?, sé transformado por medio de ¿qué? De la renovación. Entonces podremos experimentar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Renovación de nuestro entendimiento. Seguimos, que Dios abra nuestro entendimiento, dice en Efesios 1, del 17 al 19, dice, yo oro para que Dios te dé comprensión, que alumbre vuestro entendimiento, para que conozcáis todas las riquezas que tenéis en el Señor. Vuelve a hablar y apuntar ¿a dónde? A la mente. Para no caer en un desgaste, ni en un estrés, ni en una desesperación, ni en un agotamiento, debido a que nos falta, como he dicho antes, la información. Que la paz de Dios, Filipenses 4:7, que la paz de Dios guarde nuestra mente y nuestro corazón. No lo repetiré, solamente lo volveré a mencionar. No soy yo el que me tengo que guardar en Dios, es Dios el que me guarda. Es Dios el que guarda mis pensamientos. Y la paz de Dios guardará. Y cuando yo vengo a Él y le busco y derramo mi vida y todos mis afanes y los hago conocidos por medio de la oración, entonces la paz de Dios me guarda. Por cierto, que ese guardar es una palabra que se utilizaba en términos deportivos, de competición atléticas. Entonces, si alguien no guardaba las reglas, el referee, el árbitro, actualmente en un partido de fútbol, le sacaba la tarjeta roja, le enseñaba la tarjeta roja y lo expulsaba. Bueno, pues cuando nosotros buscamos al Señor, nos derramamos en oración, le entregamos nuestras cargas, por medio de la oración le damos el control, el señorío, y eso nos descarga, nos desestresa. Por eso es importante, porque en ese versículo de Filipenses 4 lo que nos está diciendo, si tú en oración le entregas esta carga, esta situación al Señor, el Señor tiene el señorío, tiene el control, tú ya no estás al frente, te descarga, te desestresa, te desagota, por así decirlo. Y cuando haces eso, entonces Dios te dice, entonces mi paz te va a guardar. Y va a ser como ese árbitro que cada vez que venga el miedo, el temor, la inseguridad, la aflicción, la paz de Dios, como ese árbitro, como ese referee, le va a sacar la tarjeta roja y lo va a expulsar del terreno de tu mente y de tu corazón. Dice, aquí no estás permitido o no eres bienvenido o no tienes el permiso para entrar. Ahora, seguimos adelante. ¿Qué son las creencias y qué son las actitudes irracionales? Por eso es muy importante ver las tres ponencias seguidas. Yo decía en la primera, es importante, Dios quiere que pensemos, pero que pensemos ¿cómo? Bien. Entonces, ¿qué son las creencias? Muchos identifican creencias con actitudes. Y ya te he dicho que las actitudes es una mezcla, está a caballo entre lo que es el pensamiento y el sentimiento. Cuando lo metes las dos cosas en la Thermomix y lo licúas, pues te da la actitud. Es como pienso y siento, es como afronto y me enfrento a la realidad. Ahora, ¿qué son las creencias o actitudes irracionales?
tenemos ahí, las creencias o actitudes irracionales son aquellas que nos llevan a mantener emociones, pensamientos, conductas contraproducentes, desajustadas. Ahora, lo bueno de todo esto es que las creencias, las actitudes no son innatas. Esto es muy importante entenderlo. Son adquiridas, son aprendidas. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún momento alguien te enseñó mal. Esto quiere decir que en algún momento alguien nos enseñó mal, en algún momento aprendimos mal. Por eso nos habla de reprogramarnos, de renovarnos. La Biblia habla de la renovación del entendimiento, no de la remoción, es decir, del quitamiento del entendimiento. Ahora, las creencias son aprendidas, eso quiere decir que no son innatas, congénitas, que son adquiridas, que se pueden cambiar. Eso nos da mucha esperanza. Porque normalmente cuando las personas llegan a consejería, llegan porque en algún momento decidieron algo, tomaron una mala decisión. Eso se puede revertir tomando una buena decisión. En algún momento empezaron a pensar mal, eso se puede sustituir. No lo vamos a extirpar, la capacidad de pensar, pero sí lo vamos a gestionar y redirigir para que en ese momento que empezó a pensar mal de Dios, o mal de la iglesia, o mal del ministerio, o mal de la esposa, o de los hijos, o de la vida, en ese momento tenemos que reemplazarlo por una creencia que es racional, ajustada, bíblica, correcta, verdadera. Así que esto es muy importante. Seguimos las creencias o actitudes irracionales, fijaros, las primarias. Luego me voy a centrar un poquito más en las secundarias, porque son como que son más del día, del día a día. Y luego cuando veamos las distorsiones cognitivas, pues ahí ya nos reiremos, ¿de acuerdo? Y diremos, somos todos un grupo y una banda de distorsionados cognitivos, porque todos, en una mayor o menor medida, todos tenemos nuestras distorsiones cognitivas, o sea, todos. O sea, aquí no se va a librar ni el tato, ¿de acuerdo? Así que permanece ahí atento en la pantalla y llama al vecino o llama a quien tengas que llamar porque lo tiene que escuchar. Pero las creencias o actitudes, las primarias, fijaros, tiene que ver primero lo que vamos buscando, tiene que ver con esas necesidades muy básicas, lo que tú y yo vamos buscando. Tiene que ver con la aprobación de las personas. Ay, ¿por qué las redes sociales han triunfado como han triunfado? Porque buscamos el like, el me gusta, los seguidores, la aprobación, el aplauso. Eso es una necesidad existencial que Dios ha puesto en nosotros. Y ahí se provocan muchas distorsiones. De hecho, los perfiles de las redes sociales, no voy a decir todos, pero la gran mayoría son más falsos que el beso de Judas. ¿Sí o no? O sea, no te puedes fiar de ello, porque no es la realidad. A lo mejor es parte de la realidad, pero no es toda la verdad. Es parte de la verdad, o es la mitad de la verdad. Y una verdad a medias es una mentira completa, como sabemos. Luego también tiene que ver, no solamente con la aprobación de las personas, tiene que ver con el éxito personal. ¿Para qué sirvo? Tiene que ver con las metas, tiene que ver con los objetivos, tiene que ver con ese fruto. Esa relación exitosa, productiva, fructífera con mi entorno. Y número 3 tiene que ver con mi mundo interior, tiene que ver con ese bienestar propio. Como diría San Agustín, oh Dios, tú nos creaste para ti, hasta que el hombre no está en ti, no descansa. Entonces, vamos buscando, y ahí se producen muchas distorsiones en esas creencias y nos queremos. Por eso el apóstol Pablo dice que nadie se crea más de lo que es. Tampoco nos debemos creer menos de lo que realmente somos. Y Pablo oraba a los efesios, dice, yo oro para que no os creáis menos, sino que veáis y entendáis todo lo que sois y tenéis. Ahora seguimos adelante, las explicamos rápidamente una a una. La referente a esa creencia irracional, referente a la meta o a la aprobación, al afecto, es esa creencia, esa actitud irracional que constantemente te está diciendo, me tengo que ganar la simpatía, me tengo que ganar el favor, me tengo que ganar el aplauso, me tengo que ganar el amor, me tengo que, ese me tengo que, nos agota. En lugar hay que decir, me gustaría, y si no, me gustaría tener la aprobación, pero si no lo tengo no pasa nada. No es un tengo que necesario, no es una necesidad, no es una obligación, es una preferencia. Quedaros con esta palabra, preferencia. Es una preferencia, me gustaría que fuera así, pero si no es así,
no es algo necesario, no es algo obligatorio, no es algo fundamental, no pasa nada. La siguiente, referente a la meta del éxito, de acuerdo a la creencia o a la actitud irracional, dice: tengo que ser competente, tengo que tener mucho éxito, no cometer errores, conseguir mis objetivos. Todo esto nos va a llevar a una distorsión, a las siguientes, a las secundarias. Pero ese tengo que tener éxito, ¿quién mide el éxito? ¿El éxito cuánto es? ¿10? Dímelo. ¿El éxito cuánto es? ¿100? ¿El éxito pastoral, ministerial, el éxito como papá, cuánto es? ¿30, 40, 50? ¿Quién mide eso? Por eso muchas veces, a mí me pasaba, y soy honesto, y aquí abro un poco mi corazón, yo iba a los congresos de iglesias y de pastores y yo venía deprimido, porque yo me comparaba con todo el mundo y veía, mira, lo que están haciendo en ese lugar, lo que está haciendo ese pastor, lo que está haciendo esa iglesia, y yo decía, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Yo no soy nadie. Y te venía deprimido hasta que Dios me confrontó, y en esa distorsión y en esa creencia irracional me dijo: Fernando, deja de infravalorar lo que eres y mi obra que estoy haciendo en tu vida, a través de tu vida. Deja de menospreciar lo que es la iglesia que estás pastoreando y la obra que la iglesia está haciendo. Me confrontó, me dio una colleja santa, y de ahí espabilé, volví en sí, me levanté y me reconduje. ¿De acuerdo? Y alguien dirá, y ahora voy a los congresos para deprimir a otros. No, ¿de acuerdo? Ahora vamos a los congresos para ayudarnos mutuamente. Ahora, referente a la meta de bienestar, la creencia irracional dice: tengo que conseguir fácilmente lo que deseo y no sufrir por ello. Esto es el día de hoy. Esta generación reciente, la sociedad de hoy en día es una sociedad en la que quiere los frutos, los beneficios, pero no quiere sufrir. No quiere pagar el precio, no quiere sacrificarse. Eso es una creencia irracional que nos va a desgastar. Es que yo quiero esto, pero no quiero sufrir. No estás viviendo en el mundo real, y eso desgasta, eso provoca muchísimo estrés, eso provoca muchísimo burnout, eso provoca mucho agotamiento. El no entender que es a través del esfuerzo, del sacrificio, de la disciplina, de la constancia, de la perseverancia, que vamos a lograr todas estas cosas, y que tienen que ir de la mano, y que es algo bueno. Una creencia irracional tiene que ver con todo esto. Ahora, las creencias irracionales secundarias son: 1, las exigencias; 2, el catastrofismo y la racionalización. Y aquí ya lo vamos bajando más al día a día. Aquí me da la risa porque mi mujer, no diré cuál es una, y es que yo soy otro. Y aquí, de verdad, nadie se escapa de los que estamos aquí en este auditorio, o los que están en casa, o los que están visualizando. Y el que diga que no tiene algo de estas tres, pues le va a crecer la nariz como a Pinocho, por mentiroso, y vive en una creencia irracional e irreal. Ahora, vamos a ver la primera. La creencia irracional, la primera es las exigencias, y tiene que ver con los deberías. Hay gente que vive en las expectativas. Es que yo esperaba que tú hicieras esto, y como no lo hiciste, ya provocó un estrés, un desgaste, un agotamiento, una pelea que nos quita la vida. Es que yo esperaba que cuando yo llegase a casa esto ya estuviera hecho. Y pone sus expectativas, las pone como exigencias, y lo pone como deberes en las otras personas. Es que yo como pastor esperaba que tú. Es que yo como oveja esperaba que tú como pastor. Es que yo como papá esperaba que tú. Es que yo como esposo esperaba que tú como esposa. Es que yo esperaba las exigencias, en los deberías. Y hay gente que vive en expectativas que no son derechos propios ni son deberes ajenos, obligaciones ajenas. ¿Me explico? Vivir en una expectativa es vivir en una irrealidad, y es una causa de conflicto constante y de desgaste constante, porque una expectativa ni es un derecho que tú tienes, ni es una obligación de la otra parte que debe hacer. Así que cuidado con las exigencias, y hay gente que vive así, ¿sí o no? Entonces, muy exigentona. Tenemos que ver esa luz, ver eso y decir, tengo que bajar a la realidad racional, ¿de acuerdo? Y poner otra vez el vídeo este. Ahora, catastrofismo. Y vienen aquí los qué terrible. Pasa algo y siempre piensan en lo peor.
Los hipocondríacos, me duele aquí, uy, no vaya a ser, ni lo menciono, toso, ay, no vaya a ser. Son los que viven en los easy. ¿Y si salgo a la calle y me atropella un coche? ¿Y si voy de viaje y me roban? Easy, son los hubiera, las fantasías, las irrealidades, ¿sí o no? Y vivimos en ese catastrofismo. Suena el teléfono y ya te estás imaginando pues una catástrofe, una mala noticia, ¿sí o no? Y viven en ese miedo constante que les lleva a la ansiedad, a un estado siempre de ansiedad. Y la ansiedad se va a manifestar cuando menos la esperes, de una manera inconsciente, porque ya está ahí. Recuerda que la ansiedad es mucho más que el estrés. Y le lleva a ese estado que los agota. Ahora, la siguiente es la racionalización, muy típico. ¿Quién son estos? Se está quemando la casa y siempre hay alguien que dice, no, pero si no pasa nada. Se ha caído el techo de la casa y dice, qué bonito se ve el cielo. Pero ¿cómo que qué bonito que se ve el cielo? ¿Cómo que no pasa nada? Que se nos está quemando la casa. Entonces, alguien nos dice algo y nos dice, no, no pasa nada. Lo racionalizan, lo justifican y le quitan importancia. Y le quitan importancia a veces, ¿sabéis para qué? Para no tener que enfrentar el estrés de la confrontación. Para no tener que asumir el estrés de reclamar sus derechos de manera asertiva, pero hay que reclamarlos. Y hay gente que le quita importancia para vivir en su happy mundo y no tener problemas, pero eso no está bien. Entonces, no viven, ¿de acuerdo?, en esa realidad. Ahora, seguimos un poquito más adelante. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Digamos que hay creencias irracionales primarias que tienen que ver con esas cuestiones muy existenciales de uno, ya las hemos visto. Hay esas creencias secundarias que tienen que ver con la manera de pensar, ¿no? Estas tres que acabamos de ver, las exigencias, la catástrofe o la racionalización. Ahora, las distorsiones cognitivas, digamos que es un rango menos importante y más presente. Y aquí, vamos, aquí si antes no nos salvábamos nadie, pues aquí tampoco. Pero cuando no pensamos, si no pensamos bien, y vivimos de una manera desenfocada, nos desgasta y nos desgasta mucho. Por eso es muy importante identificarlas y cambiarlas en el día a día, en la casa, en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Vamos a ver algunas de ellas. Las distorsiones cognitivas, vemos la definición, son errores, sesgos, es como que te pones unas gafas, que el cristal tiene cierto color, y a través de esas gafas o de ese sesgo percibes, interpretas todo lo que ocurre a tu alrededor. Alguien diría, Fernando, ¿y esto se parece a la cosmovisión? Sí y no. La cosmovisión la entendemos, ¿no? Esas gafas con las que interpretamos la realidad y no solamente la interpretamos, sino interactuamos con ella. De alguna manera es muy parecido en ese sentido a la cosmovisión, que ya está dentro de nosotros. La cosmovisión es algo que son premisas que tú ya ni te cuestiones, a veces ni sabes que están ahí, pero repito, a través de esa visión interpretas el mundo, tu relación con Dios, con tu familia e interactúas también con Él. Bueno, estas distorsiones están ahí y no las vemos, porque así nos han educado, así hemos crecido, así hemos sido siempre lo que hemos visto, seguimos la corriente, pero las tenemos que identificar, ¿de acuerdo? Si las vamos a cambiar, primeramente las tenemos que identificar. Y ahí vemos, fijaros, tenemos algunas sesgos sistemáticos en nuestra percepción y evaluación de la realidad que todos podemos tener, todos, en mayor o menor grado, y que pueden interferir en nuestro bienestar y en nuestras relaciones personales. Por eso te decía, es cómo nos proyectamos y cómo interactuamos también con el mundo que nos rodea. Y cuando digo mundo que nos rodea, me refiero a las personas que están en ese mundo y también a las situaciones que ese mundo nos plantea, ¿de acuerdo? Ahora, algunas distorsiones cognitivas, voy a dar el nombre y luego pondremos algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Está el filtraje, el pensamiento polarizado, la sobregeneralización, la lectura de la mente, y no tiene nada que ver con esoterismo, personalización, etiquetas globales, realidad emocional, sesgo confirmatorio y la ley del embudo.
Y vamos a ver una por una rápidamente. Esto, cualquiera que identifique alguna puede seguir profundizando y teniendo más información en todo esto. Ahora, número 1, el filtraje o la abstracción selectiva. Es valorar una situación global de manera negativa por determinados hechos, ¿vale?, particulares, como si toda la situación fuera solamente ese hecho. Bueno, esto que probablemente ni lo hayamos entendido, significa, pongo un ejemplo, tú predicaste, diste una conferencia, hiciste algo y tienes 100 o 99 personas que te dijeron qué bien, pero hay una persona que te dice qué mal. El filtraje o la abstracción selectiva te hace que te centres en ese uno que no te dijo muy bien. Da igual que 99 te hayan dicho muy bien, da igual que 99 te aplaudan, que el 99% de tu puntuación y valoración sea positiva, excelente, pero a veces tenemos una distorsión cognitiva que solamente nos centramos en ese uno que no nos dijo qué bien. Esta distorsión cognitiva, los haters lo saben, las redes sociales lo saben. Y gente, desgraciadamente, cristiana y no cristiana, que están expuestas a las redes sociales y a las valoraciones, gente ha terminado quitándose la vida y suicidándose por 1, por 2 o por 3 comentarios que eran negativos, que se les metió en la mente, se les coló en la mente y en el corazón, en esa parte, en ese estado mental y emocional, en esa parte cognitiva, y terminaron quitándose la vida. Y había millones de valoraciones positivas. Filtraje, cuidado con eso. Gente que nos dice todo un montón de cosas buenas, pero nos quedamos con el mal comentario. Y tenemos una abstracción, ¿de acuerdo?, o un filtraje selectivo. El siguiente pensamiento, bueno, esto es típico, ¿no? Blanco-negro, pensamiento polarizado, en el que no existen términos medios, no existen, todo es bueno o es malo. No hay, este pensamiento nunca lo pueden tener los consejeros, porque en consejería tú tienes que ir viendo dentro del comportamiento y la conducta de la persona aquellas cosas que están bien, aquellas cosas que están mal, aquellas cosas que hay que reforzar, aquellas cosas que hay que cambiar o sustituir. Y esto es muy importante, no podemos categorizar o etiquetar, luego lo veremos, de manera global y meter a una persona en la categoría de los buenos, o esta de los malos, o esta de los útiles, esta de los inútiles, esto de los que están conmigo o estos de los que están contra mí. Cuidado con eso porque también es una distorsión cognitiva. Sobre generalización. Yo creo que aquí muchos, yo soy de esos o era de esos, soy un ex o intento ser un ex, pero siempre es que todos, nadie, nunca, siempre, ninguno, ¿sí o no? Muchas veces nos ocurre que decimos, es que todo el mundo, ¿cómo que todo el mundo? Si son 3 o 4. No, es que la iglesia va diciendo, ¿qué la iglesia? Pero si lo dicen los del club del chisme y del cotilleo de Telepatio. ¿Cómo que la iglesia va diciendo? No, es que en el trabajo, ¿cómo que en el trabajo? Si eres tú. Que hay 100 compañeros en el trabajo y eres tú el único que va diciendo en el trabajo. Cuidado la sobregeneralización, porque nos daña mucho, nos desgasta. Interpretación del pensamiento, lectura de la mente. Es como suponer razones de comportamiento, intenciones de otras personas sin basarnos en los hechos y en la lógica. Llega alguien en la iglesia, lo típico, no te saluda, qué maleducado, qué grosero, y se dice cristiano, qué poco amor, seguro que le he hecho yo algo mal, que seguro que no le caigo bien, y entonces atribuimos, ¿de acuerdo?, ciertos comportamientos, conductas que no están basados en ninguna evidencia real ni objetiva, simplemente no la imaginamos y se lo atribuimos también a esa persona, y tal vez esa persona simplemente tuvo un mal día, ¿de acuerdo? O esa persona viene de un gran problema y en lugar de pensar que esa persona es un agresor o un mal educado, necesitaba tal vez que en lugar de uno haber esperado el abrazo del otro, tal vez era
deberíamos haber sido nosotros los que nos deberíamos haber acercado a esa persona y habérselo dado sin esperar a que ella tal vez no lo diera. Así que cuidado con atribuir, es que esto lo está haciendo por esto, cuidado. Porque sí que es cierto que, decía yo antes, en la inteligencia emocional la gestión de las relaciones es importante, y dentro de la gestión de las relaciones la comunicación es muy importante, y la comunicación, dentro de la comunicación está la verbal y la no verbal. Pero cuidado de pasarnos y creernos que somos expertos en lo que es la comunicación no verbal, es decir, esa comunicación gestual, ese lenguaje corporal. Ahora, otra distorsión muy típica también es la personalización, la tendencia a relacionar que todo lo que sucede o todo lo que la gente lo dice de alguna manera es por y para nosotros, que nos lo tomamos personal. Esto lo ha dicho por mí. Esto seguro que lo dijo y lo dijo por mí. Y cualquier cosa que diga la otra persona o haga, nos lo tomamos personal, ¿sí o no? Es que yo soy el único que no quiere, el único que no le habla, el único que le dice no sé qué, no sé cuántas, y vivimos en una distorsión cognitiva que no es real, ¿de acuerdo? Ahora, etiquetas globales, también la hemos visto, sobre generalizar uno o dos rasgos de la conducta y crear un juicio global. Entonces, ¿cómo se dice? Maté una vez a un perro y ahora soy ¿qué? Un mataperros. Hice una vez esto, o mentí, o hice cualquier cosa y ya soy un mentiroso, enfermizo, patológico para el resto de la vida. Y hay una o dos veces y etiquetamos por una o dos palabras, una o dos acciones, etiquetamos de manera global a toda una persona. No está bien, y eso nos desgasta y eso, de acuerdo, nos priva de ese bienestar que deberíamos tener. Razonamiento emocional. Tú ves una persona y por lo que sea no te cae bien. ¿Qué nos pasa, sí o no? Ves a alguien por primera vez y dices, este no me cae bien. ¿Pero cómo no te va a caer bien si ni lo conoces? Pues no, pues sí, porque no me cae bien. ¿Pero has hablado con él? No. ¿Pero entonces cómo te cae mal si no has hablado con él? Pues ya está, no he hablado con él, pero que me cae mal. ¿Pero te ha hecho algo? No, si no me ha hecho nada. ¿Pero entonces por qué te cae mal? Pues porque me cae mal. Y de repente alguien nos cae mal. ¿Y sabes lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a buscar y vamos a pensar que si me cae mal es porque realmente esa persona es mala. Y esto nos va a llevar al siguiente, y lo tengo que hilar, al sesgo confirmatorio. Y como nos cae mal, dice, porque algo malo habrá, entonces caigo en la siguiente sesgo confirmatorio, que es, voy a empezar a buscar cositas que me den la razón. Y cuando haga algo, diga algo que confirme mi teoría, es el típico que dice, ¿lo ves? Sí, yo tenía razón. Qué sinvergüenza, ¿sí o no? Y va a buscar, y siempre, claro, siempre habrá algo que dirá a esa persona o hará a esa persona, y entonces nosotros nos levantamos y diremos, ¿lo ves? Si yo tenía razón. Qué listo soy. No eres listo, tienes una distorsión cognitiva. Necesitas ayuda, tienes que cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante porque esto nos va viciando las relaciones personales que tenemos, nos va agotando, va creando estrés, y va provocando, estas son las distorsiones, y vamos a entrar, antes de vamos bien de tiempo, antes de entrar en preguntas y respuestas, la última es la ley del embudo. Yo creo que esta la conocemos, la ley del embudo es para mí lo ancho y para ti lo estrecho. Sabemos cómo es un embudo, una parte ancha, una parte estrechita, pues la parte ancha me la quedo yo y la parte estrechita te la quedas tú. ¿Y cómo se traduce esto en la distorsión cognitiva? ¿Y cómo se traduce esto en las relaciones interpersonales? Es decir, unos con otros, en la iglesia, en el trabajo, en la familia. Pues muy sencillo. Que cuando yo me equivoco, cuando yo cometo un pecado, o yo me equivoco, o hago algo mal, no pasa nada. Pero no lo hagas tú, No lo hagas tú porque entonces me viene el espíritu de la Inquisición y acabo contigo. ¿Cómo se traduce esto? Que si yo te hago algo a ti, te ofendo, hombre, no pasa nada, no es para tanto. Claro, no pasa nada y no es para tanto porque yo te he ofendido a ti. Pero cuando tú me ofendes a mí, aunque sea incluso menos, cuando tú ya me lo haces a mí, entonces viene la ley del embudo y digo,
mira lo que me ha hecho, mira lo que me ha dicho, mira cómo me ha tratado. Eso es una distorsión. No, eso no es que tengas el amor propio muy bien, muy sano, muy grandote. Eso no significa que tengas dignidad y tu dignidad es muy grande y nadie la va a pisotear. Eso es una distorsión cognitiva. Y eso está mal. Y debemos ser parejos y debemos ser iguales, ¿de acuerdo? Ecuánimes a la hora de juzgar. Jesús lo dijo. Antes de juzgar a otros, ¿qué? Júzgate a ti mismo y antes de querer quitar la paja en el ojo ajeno, quítate la viga que tienes en el tuyo. Ahora, seguimos adelante. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Porque decíamos distorsiones que ya las hemos visto, ¿de acuerdo? Creencias primarias, secundarias, distorsiones cognitivas. Ahora, ¿cuáles son las posibles soluciones a todo esto? Número 1, principio de preferencia. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las exigencias? Gente que vive en una exigencia constante, porque su visión, su cosmovisión se basa en las expectativas. Yo espero de Dios esto, y como Dios no le da lo que espera, pues se enfada con Dios. Es que espero de la iglesia esto, y como la iglesia no le da lo que espera, se enfada con la iglesia. Espero yo de la familia, esperaba de ti. Si tú eras mi amigo, yo esperaba ¿qué? Bueno, principio de preferencia. Consiste en aceptar las limitaciones propias, es decir, es que no puedo. Y hay gente que quiere ayudar porque le han pedido ayuda y al no poder ayudar terminan en un estado casi de depresión, en un estado depresivo. Porque te han pedido ayuda y tú quieres ayudar, pero no puedes ayudar. Porque no tienes los recursos, porque no tienes la capacidad, porque sobrepasa tus límites. Y al no poder tú ayudar a la otra persona, terminas en un estado depresivo, en un estado de agotamiento, en un estado de tristeza. Preferencia. Me gustaría ayudar, pero no puedo. Conocer y aceptar las limitaciones propias de la vida. Es que yo quisiera que la vida... Cuando digo vida puede ser ministerio, las limitaciones propias de los demás. Es decir, aceptar lo que no tiene solución, lo que no se puede cambiar. Cuando aceptamos esto, lo que nos permite es centrar nuestra atención no en aquello que no se puede cambiar, no en aquello que no se puede solucionar, no en aquello que es irremediable. Cuando lo aceptamos, entonces podemos centrarnos en aquellas cosas que sí que podemos cambiar, que sí que podemos tener nuestro impacto y nuestra zona de influencia. Así que esto nos permite centrar, como he dicho, nuestra atención, nuestros esfuerzos en luchar, en mejorar lo que sí depende de nosotros, lo que sí es posible. Porque si no vivimos, y aquí hago un paréntesis, vivimos en un estado de neurosis. El estado de neurosis es, sí, tú sigues siendo consciente de tu realidad propia y de la externa, de lo que está dentro de ti y fuera de ti. La neurosis no es como la psicosis que te desconecta de tu realidad interna y externa. Sigues estando consciente, pero la neurosis se caracteriza de una frustración, una lucha, una insatisfacción constante. En esa lucha en la que no quieres ser lo que eres y dices, es que no quisiera ser así, y lo que no eres es lo que sí realmente eres y vives en esa frustración. Romanos 7 nos habla de ese estado neurótico, de neurosis, de lucha, de frustración de Pablo. Cuando Pablo está diciendo, lo que quiero hacer, las cosas buenas no hago, y las cosas que no quiero hacer, las malas, termino sí haciendo. Y él está en esa lucha. Es una lucha obsesiva. Entonces la neurosis se va hacia la obsesión, hacia la histeria o hacia las fobias. Entonces, hay a veces que esta neurosis obsesiva tiene que ver con un deseo de alcanzar una meta inalcanzable. Y siempre estás ahí y siempre estás en esa frustración y en esa tensión. Lo quieres tener todo bajo. Los neuróticos, estos que quieren tener obsesivos, todo controladito, ordenado, y en cuanto se cambia alguna cosa de lugar, como que se les cae el mundo. Principios de preferencia. Tengo que elegir lo que puedo cambiar, en donde me puedo centrar, en lo que me puedo ocupar y no preocupar, y donde puedo realmente hacer un cambio. Por eso dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿en qué contexto Pablo lo está diciendo? Lo está diciendo en un contexto de economía.
lo está diciendo en un contexto de sustento vital. No lo está diciendo en un contexto de guerra espiritual, ni de milagros, ni de ministerios, sino del día a día. Sé vivir con mucho, con poco, en todo he aprendido a tener contentamiento. Más adelante, después de Filipenses 4:13, va a hablar de la ofrenda que venía de parte de la iglesia para suplir sus necesidades. Todo lo puedo, y Pablo dice, entiendo mis limitaciones, y a veces he tenido tiempos de abundancia, pero a veces tengo tiempos de escasez, y lo debo entender y aceptar. He tenido tiempos con los ricos y con los pobres, y lo tengo con los judíos y con los gentiles, y sé que cada etapa de mi vida tiene sus propias limitaciones, las tengo que aceptar. Y eso te hace vivir en ese estado de bienestar, donde el estrés y el agotamiento desaparecen. Siguiente, principio de responsabilidad. Todo esto tiene que ver mucho con ese carácter persistente que hemos visto antes. Principio de responsabilidad. Defiende la idea que nosotros elegimos en cada momento lo que hacemos, cómo lo hacemos y con qué actitud lo hacemos. Somos responsables, no somos robots, no somos marionetas, no estamos engañados, somos responsables, somos personas libres, morales y también responsables. Por eso dice en Gálatas 6:5 que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, no os engañéis y que cada uno lleve su propia carga, porque cada uno dará cuentas delante del Señor de su obra. Tú no vas a dar cuentas de tu vecino, ni siquiera de tu esposa, ni siquiera de la iglesia, tú darás cuenta de tu propia vida. Ahora, principio de responsabilidad, y eso, una de las cosas que más nos cargan es cuando queremos llevar la carga que no es nuestra. Y queremos, por amor, lo hemos dicho, queremos solucionar la vida a nuestros hijos, a la gente de la iglesia, a seres queridos, a los que amamos, y como no podemos nos frustramos, porque no aprendemos a vivir en ese principio ni de preferencia ni de responsabilidad. Responsabilidad viene del verbo responder, y yo voy a responder de mi vida. Y tengo que dejar que otros también puedan crecer y madurar en su responsabilidad. La siguiente, principio de canalización. Evitar estar demasiado tiempo rumiando los problemas. Por favor, se mete un problema y como le estemos dando vueltas, yo siempre digo que la mejor manera de sacar algo de tu mente es no dejándolo entrar. Es una paradoja, es contradictorio, pero tiene, creo que, algo de verdad. La mejor manera de sacar algo de tu mente, de tu corazón, ciérrale la puerta, no lo dejes entrar. No lo dejes entrar y no le estés dando vueltas. Se suele decir que la duda, el estrés, la tentación, es inevitable que llamen a la puerta de tu corazón o a la puerta de tu casa. Lo que sí es evitable es que le abras la puerta. Así que Filipenses 4, 6, 7 nos habla de, en este caso, la preocupación, canalizarla y que se convierta en una oración. Te lo digo por experiencia, ¿eh? Yo sufrí mucho de esto, y hace años, donde era noche tras noche de levantarme en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, en la madrugada a la misma hora, con una nube de preocupación. Te estoy hablando de hace unos 10, 15 años, creo que es más cerca de 15 años, con una nube de preocupación, de que todo estaba mal, todo era negativo, de que no valía la pena nada, de que mi obra era, mi labor era infructuosa, ver los problemas de la gente, las necesidades de la gente, pensar que todo era mi culpa. Era una nube negra día tras día, tras día, tras día, tras día. Me apartaba del Señor, me apartaba, obviamente, no me dejaba tener esa oración y esa comunión y esa confianza, hasta que una noche, igual me despierto, 4 o 5 de la mañana, esa nube encima de mí, esa condenación y esa opresión terrible. En medio de ahí oigo una voz, la voz de Dios, no audible, pero sí dentro de mí, que me dice: Fernando, era la voz de Dios. Dice: Fernando, lo parafraseo yo, déjate de rollos, Fernando, y Dios me dijo: si tú estás bien conmigo, todo está bien. No me dijo nada más. Si tú estás bien conmigo, todo está bien. Tú preocúpate de estar bien conmigo, que yo ya me encargo del otro, que yo soy el Señor, que yo soy el Dios, que la iglesia es mía, que yo soy el soberano. Tú preocúpate de estar bien conmigo, yo me encargo del resto. Sentí como un rocío, una lluvia, un bienestar caía del techo y me inundaba, y ha cambiado todo
todo mi entendimiento, o sea, toda mi percepción. Ahora la pregunta del millón. Fernando, allí los que estáis en casa o los que lo estáis viendo a través de los dispositivos o aquí, si tú me preguntas, Fernando, ¿te sigues despertando a las 4 y a las 5? La respuesta es sí. Me sigo despertando a las 4 y a las 5. Prácticamente todos los días. ¿Sigues teniendo, te viene la misma preocupación eso? Sí. ¿Te sientes mal? No. Y las 4 a las 5 se han convertido en mis mejores tiempos de oración y de intercesión. Porque lo que antes era una preocupación, ahora es un motivo de oración. Lo que antes me apartaba de Dios, esa distorsión cognitiva, esa creencia irracional, esa opresión demoníaca, diabólica que me apartaba de Dios y no me permitía orar, ahora es lo que más me acerca a Dios y lo que más me permite orar. Me despierto, digo, voy a orar. Y yo no sé en qué momento me duermo, pero luego termino, frito y dormido allí como un bebé recién nacido. Por eso yo sé de lo que te estoy hablando. Principio de introspección. Lamentaciones 3:40 dice, sé consciente de las causas y de los momentos en que aparecen los problemas. Dice Jeremías, Señor, que nos examinemos y que nos volvamos al Señor. Aquí no puedo abrir este melón, pero todo un psiquiatra, Albert Ellis, que por cierto, luego toda esta metodología de trabajo, lo que son psicólogos, psiquiatras cristianos dentro del mundo del cristiano se utiliza muchísimo, pero una de estas terapias, el TCC, la terapia cognitivo-conductual, Albert Ellis, con doble L y latina, él dice, él lo que propone, dice, lo primero que tenemos que identificar es en qué momentos, porque suele ser siempre a la misma hora, en la misma situación, en qué momento lo que él llamaba son los disparadores, esos detonadores. Siempre o cuando te quedas solo, o cuando hablas con cierta persona, o cuando tienes dinero, o cuando te dicen esta noticia, o recibes esta palabra. Hay cosas que en tu interior disparan un estado mental y emocional muy negativo, muy tóxico, que te hace pecar, que te aparta de Dios. Y todos lo sabemos, lo tenemos que identificar para, uno, evitar y sustituir esos escenarios y esas situaciones, y para anticiparnos y saber, si voy para acá va a venir esto, y como ya sé que viene, estoy preparado. No me pilla con la guarda bajada. ¿De acuerdo? O con los brazos bajados. Así que muy importante todo eso, no tenemos mucho más tiempo, pero por lo menos doy la referencia para quien quiera seguir un poquito investigando. Principio de reemplazo, lo hemos dicho. Dios no anula o elimina nuestra mente, nuestra voluntad o nuestra personalidad. Dios quiere renovarlas. Hemos hablado mucho de Romanos 12, no seguiremos. Principio de limitación, no ser perfeccionista. Gente perfeccionista se desgasta y tenemos que asumir que no somos perfectos. La perfección es imposible. Y si no entendemos esto nos llevará sin lugar a dudas a la frustración y a la obsesión. Esos comportamientos neuróticos, obsesivos, histéricos, incluso a veces de fobias, ¿de acuerdo? Principio, ¿de acuerdo?, de limitación. Eclesiastés 7:20 dice, todos hemos pecado, es lo que Pablo dice en Romanos 3. Segunda de Corintios 12:9. Pablo, sí, eres el megapóstol, pero aún así necesitas mi gracia en tu debilidad, porque mi gracia en tu debilidad hace que mi poder se perfeccione. Todos estamos limitados, debemos asumirlo y entender que es la gracia de Dios en nuestras limitaciones y en nuestras debilidades, en nuestros defectos y vulnerabilidades, es que hace que el poder de Dios se manifieste. Principio de la originalidad, no compararnos a algo que es destructivo, que nos hunde, que nos desanima, que nos estresa. La envidia, los celos, por supuesto, pero la envidia y los celos surge ¿de qué? De la comparación. La envidia y los celos no tienen nada que ver. La envidia es querer tener algo que otro tiene, querer tener lo que el otro tiene. Envidia, codicia van ahí muy de la mano, pero la envidia es, te centras en que alguien tiene algo que tú no tienes y lo quieres. Los celos es tener miedo que lo que tú tienes alguien te lo quite. Por eso se provoca lo que se provoca en esos celos patológicos. La envidia es
yo no tengo algo, el otro sí lo tiene y yo quiero lo que yo no tengo, pero el otro sí quiere, soy un envidioso. Los celos es que lo que yo tengo miedo a perderlo, que me lo quiten, que me lo roben. Y entonces empiezo a vivir unos celos y lo que es mío lo protejo. Y desgraciadamente ocurre lo que ocurre, esos celos enfermizos, ¿de acuerdo? Mal gestionados. Principio de la originalidad, somos únicos, debemos tener contentamiento y gozo. Dios, 1 Corintios 12, el Señor ha repartido dones como Él ha querido. Mateo 24, la parábola de los talentos, a uno le ha dado 1, 2 o 5, conforme a su capacidad. Debemos tener ese principio de originalidad, nos da mucha paz. Cuando yo sé que tengo lo que puedo manejar, que si Dios me ha dado un talento es porque yo no puedo más, y que Dios me ama lo suficiente para no darme 2 porque solo puedo llevar 1, si Dios me diera 2 y solo puedo manejar 1, me destrozaría. Y si Dios me ha dado 5 es porque puedo manejar 5. Y Dios me ama tanto que no me ha dado 2, porque si Dios me hubiera dado 2 talentos, cuando yo puedo manejar 5, viviría siempre frustrado e insatisfecho. Así que estoy contento con lo que Dios me ha dado porque es lo perfecto para mí. Principio de mantenimiento, y ya vamos cerrando todo esto, cuidar de nuestro cuerpo físico a través de una buena alimentación, necesario descanso y ejercicio físico. Come bien, come bien, duerme bien, actívate y haz ejercicio físico, date tus paseitos, sal al sol, eso ayuda más de lo que uno puede pensar. Principio de humildad, reconocer que más allá de nuestros propios recursos, necesitamos relacionarnos fraternalmente y recibir ayuda pastoral o profesional. Lo comentábamos antes, necesitamos ser humildes y en esa humildad pedimos ayuda. Yo no puedo, necesito a Dios, su gracia y necesito también la ayuda de mis hermanos en la fe que me acompañan en esta carrera que es la vida cristiana. Y necesito pedir ayuda pastoral y a veces ayuda profesional. Y como siempre decimos, si necesitas un psicólogo o un psiquiatra, escoge siempre un psicólogo cristiano, escoge siempre un psiquiatra cristiano, que los hay muy buenos también en nuestra nación. Pero necesitamos ayuda, ponernos en manos del especialista, sin tener miedo en ese sentido. Tengo un problema cardíaco, voy al cardiólogo, tengo un problema en mis articulaciones, voy al traumatólogo, tengo un problema, en este caso, en mi alma, puedo ir al pastor a recibir esa ayuda pastoral o puedo ir al psicólogo para recibir esa ayuda psicológica, pero siempre lo circunscribimos a esa ayuda de un psicólogo clínico cristiano, ¿de acuerdo? Que sea sus principios y sus valores, obviamente, conforme a la Escritura. Y en ese sentido no podemos estigmatizar a nadie, ni marcar a nadie, ni etiquetar a nadie, sin olvidar la parte espiritual. Por eso vuelvo a decir una y otra vez, todo, lo físico, lo psicológico y lo espiritual, cuerpo, alma y espíritu, siempre van a ir de la mano. Algunos principios que te dejo antes de... Ya vamos viendo por aquí, Carlos, las preguntas para poder charlar un tiempo juntos, ¿de acuerdo? Vamos bien. Hay principios, fijaros, principios de poder, fidelidad y gracia divina. Saber que aquel que comenzó la buena obra la terminará, que su gracia obra juntamente con nosotros, soy lo que soy por la gracia de Dios, que su poder se perfecciona en mi debilidad, como hemos dicho, mi debilidad, no estamos solos. Si tú estás bien conmigo, tranquilo, todo está bien, mi gracia te sustenta, mi gracia te preserva, mi gracia te ayuda. Saber que aquel, como decíamos, que comenzó la buena obra también la terminará, Filipenses 1:6. Y todo esto, al final... Hemos dicho, creo que la primera diapositiva de la presentación de la primera ponencia era, comencemos con Dios. Bueno, pues para despedirnos, yo creo que la tenéis ahí, continuemos con Dios de su mano, continuemos de la mano de Dios, ¿de acuerdo?, en nuestra vida y en nuestro caminar, y que Dios nos ayude en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu.